Saludos hermanas, hermanos, Dios les bendiga. Hoy no tuvimos transmisión del culto de oración, pero me gustaría compartirles las notas de la reflexión bíblica de esta noche. Tocamos el texto de Marcos capítulo 1, del 40 al 45. Un leproso es sanado por Jesús, en armonía con todos los textos que leímos hoy del Evangelio según San Marcos, 4 o 5 pasajes de sanidad por parte de Jesús a personas enfermas. El Evangelio de Marcos inicia directamente con el ministerio de Jesús, sin rodeos, y de manera muy sencilla nos platica, nos cuenta algunas cosas que hace Jesús. Y este pasaje en específico inicia diciendo que un leproso se acercó a Jesús, se hincó delante de él y le rogó que si quería lo podía sanar. Y Jesús le dijo que sí quería. Extendió su mano, lo tocó y al momento ese hombre fue sano. Y después ocurren ahí un par de cosas. Pero nos centramos justamente en ver la condición del leproso. Para nosotros solamente es un enfermo, porque estamos en el siglo XXI rodeado de mucha medicina y muchas alternativas de curación para una persona con estas señales o estos síntomas o estas enfermedades. No así en el siglo I, en el siglo de Jesucristo, en su ambiente y además en su cultura, donde tenían una ley de muchos siglos, más o menos unos 15, 16 siglos de existencia allá en el Levítico, libro de Levítico, y donde en los capítulos 13 y 14 de Levítico se nos cuenta, se nos dice que una persona podía manifestar ciertas cosas en su cuerpo, en su piel, aún en su cabello, en su barba, y debía ser revisado por un sacerdote. Esto es complicado para nosotros porque ahora tenemos médicos. Los sacerdotes no tienen esa función, los médicos sí. Y ahora los médicos no nos aíslan, a menos que sea algo muy grave. Los médicos nos diagnostican y tenemos infinidad de opciones respecto a sustancias, medicamentos y ejercicios, alimentación que podemos hacer para avanzar en nuestra salud. Pero en esa época la ley de Moisés incluía que el sacerdote revisaría a esa persona y para estar seguro de su proceso debía sacarla del campamento, aislarla y durante 7 días estar fuera. Al séptimo día tenía que volver fuera del campamento el sacerdote, volver a revisar y si todavía marcaba señales, otros 7 días. Y si ya estaba sano, aparentemente debía estar otros 7 días para su inclusión o para su exclusión. Y creo que esencialmente el Levítico les invitaba al pueblo hebreo a aislar a la persona. Entonces no es solamente una enfermedad. Si una persona era declarada por un sacerdote, y aquí está una función muy interesante del sacerdote. El sacerdote solamente declara si es buena la persona, está sana o es inmunda y por lo tanto impura y no puede ser parte ya del pueblo de Dios ni de la comunidad y excluirla afuera del campamento. Y excluirla significaba justamente eso. Esa persona, allá en Levítico 13, él debía incluso rasgarse los vestidos de tal manera que toda la gente viese que él era leproso y gritar inmundo, 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 inmundo y salirse del campamento. No tenía derechos, era una persona aislada y como ahora sucede muchas veces, ¿verdad? Mucha gente se muere más por la ausencia del contacto, por la falta de amistad que por la enfermedad misma. Entonces son personas, los leprosos, casi muertos en vida. Personas que no tenían ningún derecho, ya no eran parte de la familia, ya no eran parte de nada. Y qué triste y qué lamentable era eso. Obviamente esto en los tiempos de Jesús era casi imposible que una persona leprosa se acercara a la gente. Y sin embargo este leproso viene a Jesús. Esto no sé qué causaría alrededor de Jesús, pero estoy seguro que las personas que estaban cerca de Jesús tuvieron mucho miedo, mucho temor, como lo hemos tenido ahora con nuestros prejuicios respecto a ciertas enfermedades y ciertos diagnósticos, por ejemplo de COVID. Y queremos saber quién está contagiado para no acercarnos, para evitar el contacto. Es muy complicado esto, pero es así el ser humano, así somos los seres humanos. Cuando se acerca a esta persona, la primera nota de esta noche fue
que es interesante ver la actitud del leproso. Y hablamos de la oración. La oración no solamente es una acción, no es un acto o un hábito o una disciplina espiritual. La oración también es una actitud de vida. ¿Cómo oramos? Esto implica mucho más que solamente decir algo. Incluso es postrarnos, hincarnos, sujetarnos, depender de la voluntad de Dios. Y la actitud de este hombre es: me hinco, me postro delante del Señor y le pido si el Maestro Jesús quiere limpiarme, quiere sanarme. La actitud del leproso nos invita a modificar nuestra actitud. Venimos ante el Rey de Reyes, venimos ante Dios, y sería muy interesante no dejar esto de lado. Sería muy importante para nosotros también imitar esta actitud de devoción, de respeto, de inclinación. Es Él el sanador. Nosotros dependemos de Él, no Él de nosotros, por un lado. Y por otro lado, la segunda nota fue la actitud de Jesús. Y creo que esto es algo preciosísimo de parte de nuestro Dios. Jesús mismo en otros evangelios cuenta parábolas acerca de cómo es Dios. Cómo es este Dios que no conocemos sino a través de Jesús justamente. Y en este pasaje Jesús imita este carácter del Padre. Y Jesús lo que hace es acercarse a Él, y Él está agachado. Entonces Jesús tiene que inclinarse un poco para tocarlo, no para orar, no para decir solo una palabra, sino para tocarlo y decir: yo sí quiero sanarte, y se limpio. Y la Biblia dice que al instante sanó. Observen la diferencia. El sacerdote puede declararte limpio, puede declararte inmundo, puede declararte sano o puede declararte enfermo. Jesús no te declara sano o enfermo, Jesús te sana. Jesús es más que un sacerdote, Jesús es nuestro sanador. La actitud de Jesús es: no solamente puedo hacerlo, sino que quiero hacerlo. Y hoy decíamos que los milagros que hace Dios en nuestra vida no solo son muestra de su poder, sino especialmente son muestra de su amor. Él quiere sanarnos, Él quiere limpiarnos, Él quiere volvernos parte de su pueblo, parte de su comunidad otra vez. Y la última nota de esta noche, obviamente leyendo Levítico capítulo 13 y Levítico capítulo 14, y se los invito a leer, es que cuando el leproso, una persona leprosa, sana, y el sacerdote se da cuenta de esto, allá en la ley de Moisés, debía hacer un sacrificio. Regularmente hemos escuchado de una paloma, un ave, traerla al altar, ese sacrificio, pero aquí hay dos pequeñas aves, dos avecillas, dice la Reina Valera. Dos avecillas, tomarlas, y hay varios elementos más, pero una de ellas tiene que morir. Un ave no se muere, pero la otra sí tiene que morir, y la sangre de esta ave muerta tiene que ser rociada sobre el ave viva y sobre la persona que ahora es limpia. Se desecha esta ave muerta y el ave, la avecilla viva, se libera al campo y sale libre al campo. Y lo que decíamos hoy para concluir fue: esto es exactamente la figura de Jesús. Nosotros no podemos ser sanos y no podemos ser salvos sino a través del sacrificio de Jesús. Y el hecho de que Él muriera en la cruz por ti y por mí y rociara con su sangre nuestro corazón, nos hace aves libres para volar en el campo. Así que le agradezcamos a Dios, porque cuando decimos que hay sanidad en el nombre de Jesús, no estamos diciendo solamente una fórmula mágica o una declaración de fe. Estamos recordando un sacrificio preciso de Él para nosotros. Él muere, Él da su sangre y nos rocía, y eso es suficiente para alcanzar y salir volando libres de todo temor, de toda culpa y de todo pecado. Amén.